Voy a apagar el video porque no lo necesitamos, es más distractivo y además gasta recursos innecesariamente. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, 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 Ok, ok. Ya, si hay alguna consulta, pueden encender su audio. Por ahora, muteen todos sus audios, apaguen sus audios para que no rebote lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, si hay consulta, yo en este momento estoy en el formato de la presentación. Así que pueden prender su audio y hacer una consulta, en el caso que sientan que es estrictamente necesario, ¿ok? Ya. La clase de hoy tiene que ver, eh, está dentro del contexto del inicio del curso de la cultura, que plantea la idea del estudio desde el origen, ¿no es cierto? La idea del estudio del origen, para poder entender un poco el contexto, tiene que ver con la prehistoria. Y en la prehistoria no está el hombre. O sea, de hecho vamos a ver un par de imágenes y de medidas, ¿no es cierto?, que nos van a un poco a graficar eh, en qué momento aparece el hombre en la humanidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, mientras no hay registros de humanidad, no hay historia. Eh, y mientras no haya registros, incluso más aún, o sea, no solamente si hay registros, sino que si hay registros escritos. Si no hay registros escritos, más difícil que haya historia aún. Entonces todos los registros que conocemos anterior a eso son registros que se han desarrollado a través de una técnica que se llama el famoso carbono 14, ¿no es cierto? Que muestra un poco la data de una pieza física. Entonces, ¿cómo estudiamos lo que nosotros consideramos el origen? La verdad es que no lo podemos estudiar y lo que hacemos es, eh, a través de otros estudios, ¿no es cierto? Eh, Presentar una teoría, o sea, se establece una teoría del origen. ¿Mm? Eh, Aproximadamente son cuatro las teorías, pero la que en este momento, la que prevalece, es la teoría del origen del universo, ¿no es cierto? En un punto que se llama, bueno, que ustedes conocen como el Big Bang. Recuerden que tienen sus cuadernos abiertos en este momento y que, como lo habíamos solicitado, tenían que armar su cuadernillo y deberían estar escribiendo, ¿no es cierto? Simultáneamente lo que yo estoy hablando y principalmente deberían estar dibujando, ¿no es cierto? Así que les voy a dar un minuto para que tomen nuevamente sus lápices, ¿no es cierto? Se pongan frente a la pantalla y empiecen a dibujar lo que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ven? Puros puntos y una mancha en el centro, pero claro, efectivamente lo que estamos viendo ahí es lo que nosotros conocemos como la Vía Láctea, ¿no es cierto? Que es lo que se reconoce como el universo visible, ¿ya? Es un universo visible, que es el que nosotros entendemos como la dimensión, ¿ya? Y es lo que vemos en la imagen. Tiene una especie de forma como un ovni, ¿no es cierto? Que es esta espiral de crecimiento expansivo, que es la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? La teoría del Big Bang que, que nace gracias
a, a un experimento eh, que desarrolla un telescopio que es famoso, que se llama el Hubble, ¿no es cierto? Que se llamaba Edwin Hubble, ¿no es cierto? El que desarrolló esta teoría. Y dentro de la cosmología moderna se puede hablar de cómo surgió la materia y la energía, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros entendemos como la teoría del Big Bang. Esta teoría ya fue aceptada por la mayoría de los científicos e incluso es la que se basa Stephen Hawking para decir cuál es el inicio, ¿no es cierto? Ahora, esto es bien relevante porque en el momento en que se establece esta lógica de esta teoría, eh, se entiende que el mundo está como en una especie de constante crecimiento. No solo el mundo, sino que el universo está en un constante crecimiento y en una evolución y que se desplaza, de hecho, ¿no es cierto? Desde este punto de origen. Es como para que ustedes lo entiendan, es como una flor, ¿no es cierto?, que nace de una semilla en un punto y después crece, ¿no es cierto?, y se transforma en un árbol. Lo que nosotros estamos viendo en este momento, en esta imagen, en cierta manera, es el árbol completo. Pero este árbol tuvo un origen, ¿no es cierto?, tuvo un punto. Y bueno, en la década de los años 30, ¿no es cierto?, este astrónomo estadounidense que se llama Edwin Hubble confirmó que el mundo se estaba expandiendo. Ya antes hubo un sacerdote astrofísico que se llama Georges Lemaitre, ¿no es cierto?, que describió esto sobre la expansión del universo, basada en las ecuaciones de Albert Einstein. Albert Einstein es el primero, ¿no es cierto?, que establece esta teoría del Big Bang. Eh, es divertida esta historia porque Albert Einstein hizo la teoría de la relatividad general, pero cuando él desarrolla su teoría, se da cuenta de que, el- de que la energía, ¿no es cierto? Cuando define la energía la energía igual a la materia al cuadrado, ¿no es cierto? Este teorema que es súpermente conocido, la teoría de la relatividad general, él en sus números se da cuenta de que la, esta teoría tenía un problema. Era que aparecía como que los números iban variando, 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 tenían deformaciones. Entonces él dice, no, no puede ser porque si efectivamente hay deformaciones significa que el mundo se está moviendo. Entonces cambió una base del teorema y lo dejó como la teoría de la relatividad constante. O sea, su propia investigación le demostró que el mundo se estaba expandiendo en su análisis numérico, pero él prefirió dejarlo como una variable constante, o sea, no dejar la variable. ¿Sí? Entonces, como él no creyó sus resultados, ¿no es cierto?, sobre esta eh, eh, variable, ¿no es cierto?, fue después Hubble el que fue reconocido, ¿no es cierto?, como el científico que descubrió esta expansión del universo. La imagen que estén ahí, dibújenla, es sumamente importante, porque en cierta manera es una especie de línea del tiempo tridimensional, ajá, donde vemos este momento que es la fluctuación cuántica, que es lo que está acá al inicio, ¿no es cierto? Que es una punta, es un punto en realidad, eh, que es el momento en que se supone que se origina eh, el universo, que es cuando, de hecho, es cuando el origen del tiempo y el origen de la materia. Así de complejo es. eh, es complejo incluso visualizarlo como una idea, ¿no es cierto? Piensen que aquí han pasado 13.000, ahí dice 13.700, pero bueno, ahí son, son cálculos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se piensa que son 13.800 millones de años aproximadamente. Entonces, este elemento, ¿no es cierto?, al cual le vamos a llamar singularidad, ¿no es cierto? La partícula de la singularidad, que es el punto este
de inicio, donde todo parte. Ahí está el punto de los 13.800 millones de años, ¿no es cierto? Y parte con una gran explosión, ¿no es cierto? Una fuerza inflacionaria que se llama, que es la que nosotros denominamos Big Bang, ¿no es cierto? Que es donde aparecen las fuerzas fundamentales, ¿no es cierto? O sea, se estima que es algo así como 10, no, 15 por 10 a la menos 33, ¿no es cierto? Segundos en que apareció el universo. O sea, una ínfima parte, ¿no es cierto?, de un segundo donde se produce este proceso y aparece la inflación, que si se dan cuenta hay un crecimiento desde este punto hasta hasta este primer ancho, ¿no es cierto?, este primer espesor y a este pequeño tiempo, ¿no es cierto? En donde se producen las primeras radiaciones, ¿no es cierto?, del cosmos y se genera este proceso que nos lleva a la materia. Yo sé que esto puede parecer como complejo, pero es la manera que tenemos que explicar de cómo tanta energía, ¿no es cierto?, que se desarrolla en un momento, logra estabilizarse y produce eh, en lo que estamos ahora. Eh, entonces, el universo, ¿no es cierto?, después del Big Bang, empieza a enfriarse, porque obviamente esto es una acción que tiene mucha fricción, por lo tanto es como una especie de explosión atómica, ¿no es cierto?, como para tratar de graficarlo. Y bueno, toda esta energía, ¿no es cierto?, logra estabilizarse y genera protones, neutrones, ¿no es cierto?, y genera una temperatura de millones y millones de grados, ¿no es cierto?, y finalmente termina produciendo otra energía que produce electrones, y esto se empieza a combinar, ¿no es cierto?, y, no sé, pues pasan 30.000 millones de años, 10.000 millones de años para que se produzca el núcleo, ¿no es cierto?, este núcleo que genera una temperatura de 3.000 millones de grados permanente. ¿Ya? Es una especie de caldera hirviendo durante mucho tiempo. Que todo esto no, supuestamente por teoría, no demoró más de 3 minutos en producirse. Hasta que logra enfriarse a 1.000 grados, 1.000 millones de grados. Y ahí viene un proceso que formalmente nosotros llamamos que está acá, que dice, hay un momento que acá dice edad oscura, que es donde se forma supuestamente algo que se llama la materia oscura, ¿no es cierto? Eh, en la materia oscura es una fuerza débil, ¿no es cierto? Es como la fuerza gravitacional. Mm, o sea, es como una especie de energía que no se ve, ¿ok? Eh, si, si pudiésemos ver como... Después viene una serie de procesos, ¿no es cierto?, donde se desarrolla el universo en varias etapas. Vamos a ver que acá dice formación de las galaxias y los planetas, ¿no es cierto?, después de que se produce la materia, que son partículas. Y esas partículas, o sea, originalmente tienen que haber sido gases, principalmente de hidrógeno, ¿no es cierto?, y helio, y después se empiezan a formar pequeños, como polvo cósmico, por decirlo así. Ese polvo cósmico se empieza a reunir. Cuando se reúne ese polvo cósmico, empieza a aparecer el oxígeno, ¿no es cierto?, en grandes cantidades de helio, en un principio que es muy inflamable. Entonces, se produce una sensación de atmósfera, que es lo que nosotros conocemos, la atmósfera que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que tiene un grado de humedad. Entonces, los planetas primero son una especie de masas de polvo, ¿no es cierto?, eh, candente, con una especie de magma, que con el tiempo, con el roce y el alejamiento de este punto inicial, se van enfriando, y este enfriamiento produce una condensación del hidrógeno que se transforma en agua. Yo sé que esto debe ser bastante complejo lo que estoy explicando, de visualizarlo, pero es cómo llegamos a estas masas que forman estos planetas, ¿no es cierto?, que son estas esferas que además tienen un proceso gravitacional en sí mismo y que dependen de otros sistemas, como el sistema de nosotros, que es el sistema solar.
El último punto que vemos acá en el final de este cono, ¿no es cierto? Son las galaxias, y una de esas galaxias es la Vía Láctea, ¿no es cierto? Y dentro de esa Vía Láctea estamos nosotros, en un lugar en un sol pequeño, ¿no es cierto? El cual nosotros reconocemos como nuestro sistema solar, y dentro de ese sistema solar aparecemos nosotros, un pequeño planeta, ¿no es cierto? El tercer planeta después del Sol. Pero hay algo interesante acá, que es una imagen que quiero que vean, que es como una imagen de radiología del color, ¿no es cierto? Y esa imagen, hace poco se sacó esa imagen, y es un telescopio como que miró hacia atrás. Es como una especie como una selfie, ¿ya? Una especie de selfie del planeta. ¿Están aquí todavía? Que veo que están tan callados. Sí. Sí, Sí. 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 ¿Ya se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Yo sé que es complejo de entender, por eso que quiero saber si no estoy hablando solo. Entonces, esa imagen que ustedes ven ahí, ¿ya? Es una foto que se sacó del universo. Es como que nos diéramos vuelta y miráramos hacia atrás. Eso es lo que quiero que se imaginen. Esa es la foto, es una foto real. ¿Esa es la radiación cósmica? Claro, es una imagen de radiología cósmica, ¿no es cierto? Que demuestra, en cierta manera, que son puras radiaciones, claro, de un fondo de microondas, se le llama. Entonces lo que vemos es una imagen de temperatura. Y, y esta fotografía, que bueno, se le dio una forma ovalada, un poco como para poder mostrar cómo los cuerpos que están en el centro, ¿no es cierto?, tienen una temperatura que es más fuerte, y los que están hacia el borde tienen una temperatura que es más débil, y que muestran la distancia. Entonces, esta imagen, de cierta manera, podríamos decir que es como la comprobación física, ¿no es cierto?, de que el universo en algún momento partió en un punto y después se expandió a este origen. Entonces, en la visión como de la formación del universo, ¿no es cierto? En base al pensamiento de la teoría del Big Bang, es comprobado en esta imagen, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como el cielo observable, ¿no es cierto? Este es como un mapa del cielo observable, que está realizado a través de un proceso que se llama el efecto Doppler, ¿no es cierto? Que se envía una señal, ¿no es cierto? Esta señal toca, ¿no es cierto?, un objeto y vuelve. Es como el eco. Y lo que se demora, ¿no es cierto?, en volver, se reproduce en un color. Entonces, lo que nos forma es un mapa, ¿no es cierto? Un mapa térmico, que nos muestra esta situación de la singularidad, ¿no es cierto?, de cómo los universos se fueron expandiendo, y los colores más oscuros que están en el centro hablan de una radiación que lleva más tiempo, y los que se van alejando son los que están más lejanos. Entonces, eso mismo que estamos viendo, podemos ver cómo aparece una cierta magnitud, ¿ya? Entonces nos acercamos ya a un universo visible, observable. Me imagino que están todos dibujando, ¿no es cierto? Otra cosa que quizás no les he dicho es un dibujo por hoja. En su cuaderno de 2020, ¿no es cierto? Es un dibujo por hoja. Entonces, la gracia es que cada dibujo es un concepto. En este caso lo que estamos viendo es un mapa, ¿no es cierto?,
un plano del universo visible, ¿cierto? De hecho, hay varios programas que ustedes pueden bajar en su aplicación, o sea, una aplicación que pueden bajar, que se llama, por ejemplo, Skyview, en sus teléfonos, y en la noche se pueden dedicar a ver los nombres de las estrellas. Que como es una geometría perfecta, ¿no es cierto? Y Einstein logró como graficar esto matemáticamente, y la cosmología, ¿no es cierto? Avanzó a paso agigantado. Estamos hablando no sé, 300 años atrás nomás que entendemos un poco de esto, ¿no es cierto? A Copérnico lo encerraron por decir que el Sol, ¿no es cierto? En realidad, ¿no? que el Sol giraba en torno a nosotros, y que dijeron que era una locura, ¿no es cierto? De hecho, el Papa lo obligó a desdecirse, y Copérnico tuvo que escribirlo, porque si no lo iban a matar. Tuvo que decir que el Sol en realidad, el Sol giraba en torno a nosotros y no nosotros en torno al Sol. Que es algo que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? El movimiento de traslación lo estudiaron, ¿no es cierto? Y también que la Tierra era redonda, ¿no es cierto? Se tuvieron que desdecir, esto lo sabemos hace muy poco. No hablan desde la cosmología, ¿no es cierto? Hablan desde la astrología. Y ahí aparecen todos estos signos del zodiaco, ¿no es cierto? Y toda esta relación, que es una relación en un principio pseudo-matemática, por decirlo así, pero después se convierte en una relación media como de carácter más, como de asimilación, podríamos decir, a información no científica. Información no científica. El estudio no quiero molestar a nadie de los que lee su zodiaco, ¿ya? Hay algunos de ustedes que creen en el zodiaco, ¿no es cierto? Y uno le pregunta, oye, ¿tú qué lo quieres? No, yo soy Aries. Ah, no eres compatible conmigo. Entonces, eh, les voy a ser súper honesto, ese estudio de la astrología es cortísimo. No avanza más de 200 o 300 años. Y hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Siempre se han mirado las estrellas, pero esta visión un poco casi religiosa, ¿no es cierto?, que nace del pensamiento eh, entre egipcios, bueno, ya los sumerios, ya los persas, de todas las culturas, ¿no es cierto?, miraron el cielo y le dieron alguna referencia respecto de nuestro carácter, ¿no es cierto? Pero, pero ese estudio es muy, 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 muy pequeño. Ha perdurado en el tiempo y nosotros todavía lo consideramos como un valor. De hecho, hay gente que, que tiene consideraciones respecto de la carta astral y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que tienen relación con esta visión del universo. Sin duda tiene algo que ver con nosotros, pero no es ese estudio el que nos permite entender esto, ¿ya? Es un estudio científico que parte desde el siglo XVII en adelante, siglo XVIII, que nos permite poder entender esto, y no es hasta 1930 que tenemos esta concepción, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes pueden ver, miren, dice una relación, podríamos decir, de tiempo, ¿no es cierto? Porque lo que estamos tratando de hacer es un poco, primero que nada, decir, bueno, ¿y cómo mido esto? O sea, porque esto es como inconmensurable, ¿no es cierto? Es inmedible. Yo le digo, ya, dibujen el universo, ¿no es cierto? Si ustedes dibujan el universo, deberían, en su cabeza, me imagino que hay un dibujo de esa naturaleza, ¿no? Pero para, después yo le digo, oye, pero entiendan que el universo se está moviendo todo el rato, así que lo dibujamos, está en movimiento. Y, y nosotros podemos sacar una foto hacia atrás. Pero si ustedes ven ahí en el texto, dice
analizando el efecto Doppler, se deduce que la Tierra se mueve a 370 kilómetros por segundo. O sea, no sé si sean los que alguna vez han andado en un auto rápido y han sentido la velocidad sobre los 150 kilómetros, 180 kilómetros por hora. Un avión anda a 300, no sé, a 700, a 500, a 700 kilómetros por hora, cuando se hayan subido alguna vez un avión. Que es seguramente la velocidad más rápida que van a andar en su vida. Pero nuestro planeta se desplaza a 370 kilómetros por segundo, no por hora. O sea, es 60 a la 60 elevado. Entonces, para que vean un poco la relación de movimiento, de desplazamiento que tiene la Tierra. Al mismo tiempo, si lo llevamos a los segundos, a los minutos, ¿no es cierto?, a los años, el Big Bang, que es este punto de volumen cero que se llama, ¿no es cierto?, se produce en menos de un segundo. O sea, cuando el universo llega al tamaño del Sol, ¿no es cierto?, recién pasó, esto fue en un segundo. A los 3 minutos, ¿no es cierto?, se forman los núcleos de átomos, a los 30 minutos los plasmas, ¿no es cierto? Al millón de años, los gérmenes de galaxias, las primeras galaxias a los 100 millones de años, ¿no es cierto? Las estrellas y todo esto que se empieza a enfriar de a poco, es después de los 1000 años, ¿no es cierto? La formación de la Vía Láctea, que es el lugar donde nosotros, de la galaxia donde nosotros vivimos, es a los 5000 años, ¿no es cierto? Y a los 10.000 millones de años, recién se genera el sistema solar y la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil hacer esta dimensión. Ese es nuestro sistema solar, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver, dibújenlo también. Y se dan cuenta, ahí está Saturno, Neptuno, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que Marte, nosotros somos los primeros en relación a tamaño. Este es un bonito ejercicio de proporción, ¿no es cierto? Porque en nuestro sistema, que es pequeñito, ¿no es cierto?, que somos parte de una gran galaxia, la cual nosotros le llamamos Vía Láctea, ¿no es cierto? Hay un sistema solar pequeño, que es donde estamos nosotros, y ahí aparece la dimensión de los planetas, ¿no es cierto?, en relación a la proporción de los planetas que nosotros consideramos que están en base al universo gravitatorio del Sol, ¿no es cierto? Entonces, el primero somos nosotros. ¿Lo están dibujando? ¿Ya lo terminaron? ¿Lo pintaron de colores? Estamos en eso, profe. Es un dibujo rápido. A ver, ¿qué es lo que interesa de un dibujo como este? La proporción. La proporción. ¿No es cierto? Yo puedo rayar acá. Bueno. ¿Ustedes ven que estoy rayando? Porque voy a intentar rayar. Póngalo de otro color, profe. Qué difícil es dibujar. No se ve bien eso. No. Me resultó mejor cuando lo rayé cuando le rayé las tareas el otro día, ¿no? Entonces, esta es otra medida. Si nuestro planeta apareció hace 4.500 millones de años, ¿no es cierto?, aproximadamente. Esta es otra medida de tiempo para poder entender, por ejemplo, el tamaño de algo. Este sería como la edad de la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos el
precámbrico, ¿no es cierto? Que es la primera parte, ¿no es cierto?, de la formación de la Tierra, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, fíjese que ahí aparece, la subdivisión es súper importante, que es la que está escrita a la izquierda, que dice el supererón, el eón, después viene la era y después el periodo. ¿Se entiende? Y esto está en millones de años. En esta estructura vamos a establecer el origen de nuestro planeta, ¿no es cierto? O sea, podemos entender que nuestro planeta, en el origen, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 4.500 millones de años atrás, era una masa, ¿no es cierto? Que no tenía esta apariencia. Esta apariencia como visualmente sana, ¿no es cierto? Con una atmósfera afuera, con ciertos niveles de gases, ¿no es cierto? Que nos protegen y que en cierta manera nos permiten tener el ecosistema en el cual vivimos nosotros. Nosotros somos una especie de, somos como el coronavirus. Nosotros vivimos en la grasa del planeta, en la superficie. Somos una especie de virus que vive ahí, ¿no es cierto? Y que alteramos un poco la capa de nuestro planeta. Pero claro, en el origen no fue así. ¿Alguien me podría decir qué es eso? Pangea. La Pangea, ¿no es cierto? Es una imagen de la reconstrucción, ¿no es cierto?, de lo que podría haber sido la masa original en la distribución del territorio de nuestro planeta. Entonces vemos que Estados Unidos está al lado de Brasil, ¿no es cierto?, que África, ¿no es cierto?, Mauritania está al lado de Nueva York, ¿no es cierto?, que el Congo está cerquita de Miami, y que nosotros estamos al lado de Sudáfrica, ¿no es cierto? Entonces, claro, cómo se expande, ¿no es cierto?, el planeta, cómo va acomodándose, ¿no es cierto? Pasan muchos millones de años, ¿no es cierto? Y aquí podríamos hablar como, este es lo que llamamos un calendario cósmico, ¿no es cierto? Lo que, si ustedes ven voy a tratar de graficarlo de varias maneras. Creo que este no es el mejor, pero es como que este fuera el calendario de un año, ¿no es cierto? Entonces, del Big Bang hasta diciembre, o sea, desde enero, desde el primer día de enero, ¿no es cierto?, hasta diciembre, solo aparecieron los organismos multicelulares. O sea, pasaron de ser de una célula, ¿no es cierto?, a organismos multicelulares. En el mes de diciembre, al principio, aparecieron los primeros, ¿no es cierto?, podríamos decir, animales o reptiles parecidos, ¿no es cierto? Ahí está la Pangea, ¿ven? La formación de la Pangea. Pero eso ya es el 24 de diciembre. De todo un año. O sea, si pudiésemos hablar de la evolución. Y así vemos, por ejemplo, los dinosaurios. De los dinosaurios pasamos rápidamente, desde el día 25 los dinosaurios. O sea, ustedes saben que hay unos monitos animados que se llaman los picapiedras, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes han visto que los picapiedras conviven con los dinosaurios, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues eso es imposible. Los humanos nunca estuvimos con los dinosaurios. Adiós a mi infancia. ¿Destruir la infancia de alguien? Bueno, nunca nosotros estuvimos unidos con los... Pero miren, pues si el 25 de diciembre aparecen los dinosaurios y los mínimos, podríamos hablar que están por ahí por el 29 de diciembre. No, el 31 de diciembre. Al final no, a las 9 de la mañana del 31 de diciembre. Si pensáramos que esto es, si el tiempo lo lleváramos a un año, ¿no es cierto?
Entonces nunca se toparon los dinosaurios con los humanos. Acá tienen una gráfica, yo voy a subir esto, ¿no es cierto? Entonces, este mismo gráfico, si se dan cuenta, lo que estoy tratando de mostrar son distintas formas de graficar el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Es la dimensión de nuestro planeta. Entonces, aquí tienen una especie de calendarización, ¿no es cierto? En un año, de todo lo que es desde el nacimiento de la vida, ¿no es cierto? Lo que entendemos como el origen, hasta lo que podríamos decir que es como, no sé, el último segundo del año, antes del abrazo de Año Nuevo, ocurrió todo lo que somos nosotros. Ahí tienen otra gráfica lineal, ¿no es cierto? Desde el origen del universo, ¿no es cierto? Hasta la aparición del hombre. Ahí de nuevo aparecen, ¿no es cierto?, las épocas, los periodos, las eras, ¿no es cierto? Y abajo aparecen graficadas. De hecho, les voy a mostrar un gráfico. Este gráfico es muy interesante. Esta es la historia, lo mismo que hablamos antes, pero esta es la historia de la Tierra en 24 horas, ¿no es cierto? O sea, en vez de graficar la historia del universo en un año, ahora vamos a graficar la historia de la Tierra en 24 horas. Este gráfico dibújenlo. ¿Ya? ¿Están ahí todavía? ¿Están en el universo visible? Sí. Sí. Perfecto. Ya Pero sé que estaba perdido en el universo. Miren, cuando parte en el 0, dice 0.0 a la hora 0, ¿no es cierto? A las 12 de la noche de la hora 0. Hasta las 3 de la mañana solamente hubieron bombardeos de meteoritos. Que es la hora en la que ustedes carretean. Después, desde las 3 de la mañana, ¿no es cierto?, a las 4 se originó la vida. Los fósiles más antiguos que hay, que se han podido como registrar, aparecieron a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, ya pasó desde la noche hasta las 9 de la mañana, se formó abundantes capas de hierro, ¿no es cierto? Y ahí recién, después del mediodía, como a las 2 de la tarde, ¿no es cierto?, aparecen las algas unicelulares. Como son unicelulares, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, aparece la reproducción sexual, ¿no es cierto? Eso significa que hay células, ¿no es cierto?, que se vinculan. Por lo tanto, ahí a las 8 de la noche se forman las algas. Media hora más tarde, ¿no es cierto?, aparecen las medusas. A las 9 de la noche, ¿no es cierto?, aparecen los primeros crustáceos, que son esta especie de cucarachas prehistóricas que alguna vez aparecen siempre dibujadas. Casi a las 10 de la noche aparecen las plantas. A las 10:30 de la noche aparecen las lagunas carboníferas. Miren, a las 11 de la noche aparecen los dinosaurios. Ahí está mal, porque debería decir 11. A las 11:39 los mamíferos. Y el hombre aparece en el último minuto. ¿Se entendió? Sí, pero un poquito complicado de dibujar, profe. ¿Qué tiene dibujado si es un círculo con un reloj que dice 3 AM, 6 AM, 9 AM, mediodía? Ahí tenemos 12 horas, ¿no es cierto? Después, 3 PM, 6 PM, 9 PM, medianoche.
Y después están puestos los puntos con los gráficos donde, Es que me gusta con ser los nombres. específica. ¿Ah? Es que me gusta ser específica y no alcanza a notar todos Por los eso que minutos, la cosa y toda la cosa. hay algo que tienen que aprender, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, graficar ideas es un proceso que tiene que tener cierta velocidad, cierta rapidez, ¿ya? Ok. Con el tiempo van a ir mejorando la gráfica. Y además, ahora tienen la suerte que voy a subir información también. Entero láser, qué feo esto. Ya. Pasamos rápidamente, ¿no es cierto? Casi como media hora, no sé cuánto llevamos de clase. Una hora casi. Un poco menos de una hora. Vimos el crecimiento del planeta. Vimos, o sea, vimos el inicio del universo. Ahora es una dimensión que está en tu cabeza. Cuando yo hago visible algo, esto es como el taller, ¿no es cierto? Cuando uno trae algo al taller y lo hace visible, y los demás lo vean y lo entiendan, esa dimensión queda en mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que usted estaría rayando un poco la papa después de la clase, ¿no es cierto? De entender en qué parte del universo estoy yo. Porque claro, una vez que yo traigo una materia a su cabeza, o ustedes traen una materia, ¿no es cierto?, al taller, eh, eh, eso se hace visible, pues y al hacerse visible yo ya no lo puedo desconocer. ¿Mm? Entonces, una vez que yo les entrego esto, le hago visible, ustedes ya no podrían desconocer esto. O sea, debiesen pararse de otra manera. Este gráfico, ¿saben qué? Este gráfico es súper, súper, súper interesante. Este es el gráfico de las glaciaciones del planeta. ¿Ya? Estos son años antes del presente. Y aparece aquí a este lado, ¿no es cierto? Aparece, dice presente. Dice presente y habla de 43.000 años, ¿no es cierto? Cuando aparecen las pinturas rupestres. Las pinturas que están, ¿no es cierto? Que hemos encontrado en las cuevas, ¿no es cierto? En la costa, en Francia o en España, en varios lugares donde están, ¿no es cierto? Pero aparecen como miles de años, 700.000 años, ¿no es cierto? ¿Nosotros estamos en qué año estamos ahora? Hice una pregunta, ¿en qué año estamos ahora? 2020. 2020, ¿ya? 2020. Y estamos hablando de 100.000, 200.000, 300.000, y nosotros somos 2020. Y se van al primer rango, ¿no es cierto? Que dice desde los 1.100, o sea, del 1.100.000, dice. 1.100.000 años. Hasta el descubrimiento del fuego, que fue en los 790.000. Pensando que la Tierra apareció hace 4.500 millones de años y el universo apareció hace 13.800 ¿no es cierto? Millones de años. 13.800 millones de años. Ya nos ahorramos todos esos millones de años y estamos de los 13.800 millones, ahora estamos en 1.000.000, ¿no? Ya no estamos en los 13.000, estamos en 1.000.000 de años. Y el hombre, por casualidad, descubre el fuego en los 790.000. Y si se dan cuenta, ahí aparece una glaciación. ¿Se dan cuenta o no? El área celeste, si ustedes ven nomenclatura arriba, dice glaciación. Y abajo dice periodo templado.
Entonces, esta gráfica lo único que nos muestra es cuando el planeta estuvo helado y cuando el planeta estuvo templado. ¿Vieron la era? Sí. Profe, Sí, Sí, Ya. ¿Se acuerdan cuando la gente arrancaba, ¿no es cierto?, porque venía el hielo? Bueno, lo que pasa es que lo que trata de graficar esa historia es que es el periodo que se llama de interglaciación. ¿Ya? Eso profe, ¿se significa, refiere a la primera película? claro, que es el periodo templado que se llama, que es cuando se empieza a Ya. deshielar. Ya. Después vienen los 700.000, ven, y hasta los 580, otro periodo. Después viene una segunda glaciación, ¿no es cierto? Estoy mirando el gráfico. Después dice, entre el 200.000 y el 140 hay una tercera glaciación. Y después ahí donde habla del presente, que en realidad no es el presente, ¿no es cierto? Sino que todo esto es antes de Cristo, ¿no es cierto? Entre el 80.000 y el 10.000 hay una glaciación, ¿no es cierto? Y después dice 10.000 al final, ¿o no? 10.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, eh, estamos cercanos a las primeras civilizaciones, las proto-civilizaciones, cuando el hombre se empieza a desplazar así desde África, ¿no es cierto?, en el primer origen. Eso es como los 100.000, ahí por los 200.000. Se empieza a desplazar en esas glaciaciones. O sea, las películas que nosotros vimos, las de la era del hielo, están en las dos últimas glaciaciones. ¿Ya? Ok. Y nosotros en este momento estamos en un periodo templado, ¿no es cierto? De 10.000 hasta la actualidad se ve que estamos en un periodo templado. Más o menos en 10.000 años más viene una nueva glaciación. Para que se preparen, ¿ya? O sea, los hijos de 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 sus hijos tienen que vivir una glaciación, ¿ya? Para que se abriguen. Ya. ¿Qué son? ¿Cómo entramos a la medida del hombre? ¿No es cierto? Ahí abajo, de nuevo tenemos 7 millones de años. Recuerden que el origen del universo es en los 13.800. Estos son solamente 7. 7 millones de años atrás, ¿no es cierto? Aparece el famoso Australopithecus. En el gráfico, ¿no es cierto? Aparece en la ubicación en África, ¿no es cierto? Ahí vemos la zona, ¿no es cierto?, del cual aquí se encontró a la... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Se me olvidó el nombre. Lucy. Hay una homínida que se encontró. ¡Ay, se me olvidó cómo le pusieron! No sé si... No. Lucy. Lucy, la famosa Lucy. La Lucy es el registro que hay de humanidad más antiguo que tenemos. Y en esa zona aparece Lucy, ¿no es cierto? Después aparece el Homo habilis, ¿no es cierto? Que pasa del 1,20 m al 1,40 m, donde su cerebro aumenta en proporción, pasamos de 400 cc a 700 cc, casi el doble, ¿sí? Ya es un hombre hábil, ¿cachai? Podía hablar, o sea, podía comunicarse verbalmente. Y ya empieza a recorrer todo el vergel del África, ¿no es cierto? De ahí viene el paleolítico. El paleolítico, o sea, la primera piedra, que es donde está el Homo erectus, ¿no es cierto? Estamos en el tercer nivel. Ya el cerebro pesa 1 kilo. ¿Mm? Entonces, o sea, más que pesar 1 kilo, tiene la dimensión, ¿no es cierto?, de 1.000 centímetros cúbicos.
Entonces, el aspecto físico ya, ¿no es cierto?, es parecido, ya mide 1,60 m, y empieza el proceso del transhumar, ¿no es cierto?, de cazar. Estamos cerca de los 750.000 porque estamos acá, ¿no es cierto? Aquí estamos llegando, ahí ya están los 100.000, entonces conoce el fuego. Por lo tanto, puede cocer los alimentos, ¿no es cierto? Imagínense lo que era encontrar, no sé, ciruelas podridas. Y comíamos ciruelas podridas. Y nos enfermamos de la guata, nos da colitis, ¿no es cierto? Terminamos con diarrea. Después, imagínense que encontraban ciruelas, pero ciruelas secas. Y comían las ciruelas secas, ¿no es cierto? Y si tenían suerte, encontraban ciruelas, no sé, verdes, también se enferman de la guata. O sea, lo que quiero que se hagan a la idea que no era fácil para el hombre recolectar alimentos cuando no tenía un conocimiento tan desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, cuando descubre el fuego, va a venir una revolución dentro del hombre, desde este primer hombre. Una revolución sumamente importante. Porque, porque el Homo erectus va a tener además que, como dice la palabra Homo erectus, está erguido, está de pie. Entonces ya no mira la sabana, ¿no es cierto? Ya no mira el planeta como un simio que está como en cuatro patas, ¿no es cierto? Sino que cambia la perspectiva de su visión. Entonces ya puede ver, por ejemplo, si se le acerca un tigre o un león, un elefante o alguien que lo venga a atacar. Entonces tiene una posición distinta visualmente, ¿no es cierto? Su perspectiva es distinta. Entonces, y además por casualidad seguramente que habrá pasado, no sé, cayó un rayo, prendió el fuego y él se dio cuenta que los animales escapaban, tocó el fuego, se quemó, se dio cuenta que le producía calor, acercó, ¿no es cierto?, algún pedazo de carne que tenía viejo, ¿no es cierto?, y se cocinó, habrá calentado el agua, quizás cuánto habrá experimentado el hombre para poder lograr, no sé, cocer semillas, cuántas personas, cuántos hombres se han muerto porque habrán visto bonito un hongo y se lo comieron y se intoxicaron. O sea, ¿cuánto tiempo se transmitió, ¿no es cierto?, esa información? Si se dan cuenta, después pasamos al paleolítico, ¿no es cierto? Paleolítico, y aparece una piedra, ya no una piedra, ¿no es cierto?, sino una piedra con forma. En este caso es una flecha, ¿no es cierto? O sea, de hecho la flecha ya tiene una inteligencia impresionante, que si se dan cuenta esta parte de acá, la flecha, se forma un gancho en ese punto de atrás. Es que cuando algo penetra, ¿no es cierto?, en esta dirección, en la punta, después ese gancho la deja trabado. Es como el anzuelo. También es un poco de esa misma época. Ahí si se dan cuenta, aparece el hombre de Neandertal, ¿no es cierto?, que es un hombre más, dicen que era mucho más, o sea, nosotros tuvimos varias especies, así como están los chimpancés, ahí dice orangután, chimpancé y gorila, que pertenecen a la misma familia. Nosotros, hubieron otros hombres, ¿ya? Hubieron otros hombres que tenían eran otras variables, ¿no es cierto?, de nuestra especie. Hubieron otras razas de hombres. Pero el neandertal, bueno, hay muchas explicaciones, esta parte es muy interesante, porque se ve la evolución del hombre. El neandertal era demasiado inteligente y muy emotivo. Entonces se dice que, como tenía un cerebro tan grande, su cuerpo gastaba demasiada energía. Los que sobrevivimos fuimos los Homo sapiens, que teníamos un cerebro un poco más pequeño, o sea, no éramos tan inteligentes, pero gastábamos menos energía en desarrollar un pensamiento, una idea. Por lo tanto, nuestro auto era un poquito más equilibrado, ¿no es cierto? Si fuéramos diseños de auto, el diseño del neandertal tenía un motor demasiado grande, entonces gastaba mucha energía.
Entonces no sobrevivió mucho. Pero tenían emociones bastante interesantes que seguramente nosotros heredamos de ellos. Por ejemplo, dice ahí, enterraran a sus muertos. Eso ya es una locura. Encuentro que es alucinante la idea de enterrar a los muertos, así como... ¿Por qué los meto bajo tierra? Como que los vuelvo al lugar, a la tierra, no sé. Eso ya me parece una idea particularmente cultural, ¿no es cierto? Esto que hablábamos de la cultura como una noción, como un acto del hombre, ¿no es cierto? Que es una manifestación de sus acciones. ¿Cuál es la necesidad de meter a alguien debajo de la tierra una vez que ya deja de existir? O deja de moverse, no sé cómo decirlo, lo que nosotros entendemos como la muerte. De ahí vamos al Paleolítico superior, ¿no es cierto? Y nos encontramos con el hombre, con el Homo sapiens, ¿no es cierto? El hombre cromañón, que es el hombre de hoy. Nosotros no nos diferenciamos ya en nada físicamente. El Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? Que es la especie que nosotros desarrollamos, ya practica ritos religiosos, ¿no es cierto? Ya domina técnicas de caza, ya no sale a cazar solo, no se enfrenta a un león solo, ¿no es cierto? Sino que se mueve en tribu, en pequeñas, como las manadas de los animales, se mueve en tribu, se desplaza, ¿no es cierto? Porque el neandertal ya se había desplazado a través del estrecho de Bering, da la vuelta, ¿no es cierto? Llega a América, ahí por el 12.000 llega a Chile. Y aparece aquí entre el 40.000 y el 20.000 aparece esta figura. ¿La ven? ¿Alguien conoce esa figura? ¿La vieron alguna vez en alguna clase de historia? ¿No? Venus de Willendorf. ¿Cómo? Esa es la figura de una mujer. Venus de Willendorf. La Venus de Windeldorf, claro. Windeldorf es un lugar en Alemania donde se encontró esta pieza que mide aproximadamente como 20 centímetros, no, menos, como 10 centímetros. Es una especie de escultura pequeña de piedra que tiene esa forma. Y se acuerdan que hablábamos la semana pasada sobre esta idea de la Venus, que es como la imagen de la belleza, ¿no es cierto? Bueno, hace 20.000 años atrás, la imagen de belleza tenía que ver con esa mujer. El concepto de belleza. Ese gráfico que están viendo ahí, ¿no es cierto?, demuestra un poco el desplazamiento del hombre, la migración del hombre, ¿no es cierto?, moderno. Ahí está Lucy, ¿no es cierto?, que parte en el origen y ve cómo se va desplazando hasta el Valle del Lindo, ¿no es cierto? No he revisado el encargo, ya subieron el encargo todos, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Era muy sencillo. En realidad era un encargo para poder burlarme de ustedes. Lo voy a guardar hasta que salgan de la escuela. Yo desaparecí a Australia. Les voy a entregar ese dibujo cuando salgan de la escuela. Ay, no, Dios mío. no, ya, Oye, ya, chicos, profe. pero ese es un mapa mundi, ¿no es cierto? Qué bueno que estaremos solo 6 meses. Hoy recuerden que los trabajos son obligatorios, ¿no es cierto? Entonces deben ingresarlo y recuerde que la plataforma, yo dejé abierto el horario, yo no voy a cerrar la hora de los ingresos de los trabajos. Lo que sí voy a decir que ese trabajo se entrega hasta tal hora, entre tal momento, ¿no es cierto? Así que el primer encargo de ahora de cultura, que se los voy a entregar al final de la clase, el primer encargo de cultura se entrega la próxima semana, el jueves, ¿no es cierto?, hasta las 12 de la noche. ¿Ok? Ok. El jueves de la próxima semana, hasta las 12:59, antes de que apareciera el hombre, ¿no es cierto?, ustedes tienen que entregar el encargo de cultura.
Vale. Lo que estamos viendo es un gráfico de la migración del hombre y aparece un poco el desarrollo de la piedra abajo, ¿no es cierto? Y se ve un poco cuál son el desplazamiento, ¿no es cierto? Cada 10.000 años. Entonces vemos cómo parte, esto es aproximadamente en Etiopía, ¿no es cierto? Entre Sudán y Etiopía aparece la primera visión. Sube hasta la altura como Egipto y aquí se forma, ¿no es cierto?, esta media luna que son las culturas hídricas. Hacia acá está la Anatolia, ¿no es cierto?, que es donde está Turquía, que en realidad son los persas. Ahí vemos la península del Peloponeso, que es donde está Grecia, y ahí, ¿no es cierto?, la península itálica, Europa, ¿no es cierto?, Inglaterra,